En el crepúsculo ardiente de Cádiz, donde el sol se desangra sobre las calles empedradas, Dolores caminaba con el peso de sus 92 años. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo lento, casi como un eco de su corazón cansado, mientras sus ojos, velados por cataratas, apenas distinguían las siluetas de los edificios antiguos. De pronto el rugido de unas motos irrumpió en la quietud, y un grupo de jóvenes pasó a su lado, riendo con crueldad, lanzando insultos que cortaban como cuchillos. Vieja loca, vuelve a tu cueva. Dolores, nacida y criada en esta tierra andaluza, no era ajena a la hostilidad. En su juventud, había soportado miradas de desprecio y susurros maliciosos por ser quien era, una mujer que amaba a otra mujer en una España donde tal amor era un delito, un pecado, una aberración. Ahora, en su vejez, los insultos de los jóvenes en moto no eran más que un eco de aquellos días oscuros. Pero esa noche algo cambiaría. Mientras se sentaba en su pequeño piso, con las paredes cubiertas de fotos en blanco y negro, el teléfono sonó. Una voz desconocida, temblorosa, habló desde el otro lado. Dolores, soy yo, Carmen. He vuelto. Carmen. Ese nombre era un relámpago que atravesaba el corazón de Dolores, un nombre que no había pronunciado en voz alta desde hacía más de 70 años. Carmen, la muchacha de ojos como el mar de Cádiz, la que había sido su primer y único amor. La que desapareció una noche de 1952, llevándose consigo la mitad del alma de Dolores. La anciana apretó el auricular contra su oído, incrédula, mientras los recuerdos la asaltaban como olas rompiendo contra las rocas. En su juventud, Dolores era una mujer fuerte, de unos 20 años, con el cabello negro como la noche y una sonrisa que desafiaba las normas de la posguerra española. Carmen, un año menor, era su opuesto, delicada, con una risa que sonaba como campanas y una mirada que prometía libertad. Ambas eran españolas, hijas de Cádiz, pero sus mundos eran opuestos. Dolores venía de una familia humilde de pescadores, Carmen de una casa acomodada, destinada a un matrimonio concertado. Se conocieron en el mercado cuando Carmen, con sus 19 años, dejó caer una cesta de naranjas y Dolores, con una audacia impropia de la época, se agachó a ayudarla. Desde ese instante sus vidas se entrelazaron en un amor tan hermoso como peligroso. Pero Cádiz, en los años 50, no era un lugar para amores como el suyo. La dictadura de Franco asfixiaba cualquier desviación de la norma, y las dos jóvenes vivían su relación en las sombras, encuentros furtivos en la playa al amanecer, cartas escondidas bajo una baldosa suelta, promesas susurradas bajo la luz de la luna. Hasta que una noche, Carmen desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que su familia la había enviado a un convento, otros, que la habían obligado a casarse con un hombre mayor en otra ciudad. Dolores nunca lo supo. Durante décadas, cargó con el dolor de esa pérdida, convencida de que Carmen la había abandonado. Ahora, 70 años después, esa voz al teléfono prometía respuestas. ¿Dónde estás?, preguntó Dolores, su voz quebrada por la emoción. En Cádiz, respondió Carmen. En la plaza donde solíamos encontrarnos. Ven, por favor. Dolores colgó el auricular, su corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde su juventud. Sin dudarlo, tomó su bastón y salió al frío de la noche, ignorando el dolor en sus rodillas y el eco de las motos que aún resonaba en su memoria. La Plaza de las Flores estaba desierta, iluminada solo por las farolas y el resplandor de la luna. Dolores avanzó con pasos temblorosos, buscando entre las sombras. Entonces la vio una figura frágil, sentada en un banco con el cabello blanco como la nieve y los mismos ojos de mar que habían robado su corazón tantos años atrás. Carmen, ahora de 91 años, alzó la vista y sonrió, una sonrisa que atravesó el tiempo y el dolor. Perdóname, Dolores, dijo con lágrimas en los ojos. Nunca quise dejarte. Prompt para la imagen introductoria. En una calle empedrada de Cádiz al atardecer, bajo un cielo teñido de rojo y naranja, una anciana española de 92 años, Dolores, camina con un bastón, su rostro arrugado pero lleno de determinación, con el cabello gris recogido en un moño. A su alrededor 3 jóvenes en motos de entre 18 y 25 años, 2 hombres y una mujer, todos españoles, ríen con arrogancia, sus rostros iluminados por la luz del ocaso. En el fondo, la silueta de una plaza con una fuente y farolas, donde otra anciana,
Carmen, de 91 años, espera sentada en un banco con el cabello blanco suelto y una mirada cargada de nostalgia y esperanza. La escena debe transmitir tensión, nostalgia y la promesa de un reencuentro que cambiará todo, con un estilo realista y colores cálidos que resalten la emoción de los personajes. Las dos ancianas se miraron en silencio, como si el tiempo hubiera detenido su marcha en esa plaza de Cádiz. Dolores sintió que el aire se volvía denso, cargado de todas las palabras no dichas de los años robados. Carmen, con las manos temblorosas, extendió una carta amarillenta, sellada con un lacre roto. «La escribí hace 70 años», murmuró. «Pero nunca tuve el valor de enviártela». Dolores tomó la carta, sus dedos rozando el papel frágil como si fuera a desmoronarse. La guardó en su bolso, incapaz de leerla en ese momento, temiendo que las palabras de Carmen abrieran heridas que había aprendido a ignorar. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz un susurro roto. Carmen bajó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas. «Porque no quiero morir sin decirte la verdad». La noche las envolvió mientras caminaban lentamente hacia el malecón, donde el mar susurraba secretos antiguos. Carmen comenzó a relatar su historia, una que Dolores había imaginado 1000 veces pero nunca con tanto dolor. En 1952, la familia de Carmen descubrió las cartas que intercambiaban. Su padre, un hombre severo y devoto, la acusó de deshonrar a la familia. Una noche, mientras Dolores dormía, Carmen fue arrancada de su hogar y enviada a un convento en el norte, cerca de Santander. «No fue mi elección», dijo Carmen, su voz quebrándose. «Me encerraron, me castigaron, me hicieron creer que nuestro amor era un pecado». Dolores escuchaba, su corazón dividido entre la rabia y la compasión. Recordó las noches en que lloraba en la playa, mirando el horizonte, esperando un milagro que nunca llegó. Recordó cómo los rumores se extendieron por Cádiz, cómo la señalaban como la rara, la mujer que nunca se casó, que nunca encajó. Pero también recordó los momentos con Carmen, sus risas en la arena, sus dedos entrelazados bajo la mesa de un café, la promesa de un futuro juntas que nunca se cumplió. «¿Y después del convento?», preguntó Dolores, su voz endurecida por los años de soledad. Carmen explicó que tras años de aislamiento, logró escapar. Se casó con un hombre que no amaba, tuvo hijos, vivió una vida que no sentía suya. Pero nunca olvidó a Dolores. Cada año, en el aniversario de su separación, escribía una carta que nunca enviaba, acumulando un cofre lleno de palabras no dichas. Hace un mes, al saber que le quedaban pocos días de vida, decidió regresar a Cádiz. La confesión de Carmen era un torbellino de emociones para Dolores. Quería gritar, abrazarla, maldecirla por todos los años perdidos. Pero en lugar de eso, tomó su mano fría y arrugada, y la apretó con fuerza. «No te odio», dijo finalmente. «Pero necesito tiempo». Carmen asintió con una tristeza que pesaba como el mundo. Acordaron volver a encontrarse al día siguiente en la misma plaza, para leer juntas la carta que Carmen había guardado durante tanto tiempo. Esa noche Dolores no pudo dormir. Sentada en su vieja mecedora, abrió la carta con manos temblorosas. Las palabras de Carmen, escritas con la caligrafía delicada de su juventud, eran un grito de amor y desesperación: «Dolores, mi luz, mi hogar. Si alguna vez lees esto, que sepas que cada día sin ti ha sido un castigo. Te amo, siempre te amaré». Las lágrimas de Dolores cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Por primera vez en décadas, sintió que su corazón, tan roto, comenzaba a sanar. Al amanecer, mientras el sol despuntaba sobre Cádiz, Dolores salió de su casa con una determinación nueva. Pero al llegar a la plaza, algo la detuvo en seco. Los jóvenes en moto estaban allí de nuevo, riendo, burlándose de una pareja de mujeres que caminaban de la mano. Una furia antigua despertó en Dolores. Sin pensarlo, se acercó a ellos, su bastón golpeando el suelo con fuerza. «Basta», gritó, su voz resonando como un trueno. Los jóvenes, sorprendidos, guardaron silencio. Por un momento Dolores no era una anciana frágil, sino la joven valiente que había desafiado al mundo por amor. El enfrentamiento en la plaza dejó a Dolores temblando, pero no de miedo, sino de una furia que había guardado durante demasiado tiempo. Los jóvenes en moto, desconcertados por la fuerza de su voz,
se miraron entre sí antes de acelerar y desaparecer en una nube de polvo. La pareja de mujeres, dos jóvenes españolas de unos 25 años, se acercaron a Dolores con gratitud en los ojos. «Gracias, señora», dijo una de ellas con el cabello corto teñido de azul. «Nadie se atreve a enfrentarlos». Dolores solo asintió, su mente aún atrapada en el eco de sus propios gritos. Caminó hacia el banco donde había quedado en encontrarse con Carmen, pero ella no estaba allí. La plaza, bañada por la luz dorada del amanecer, parecía más vacía que nunca. Dolores sintió un nudo en el pecho, un miedo antiguo que le susurraba que Carmen había desaparecido otra vez. Se sentó aferrando la carta en su bolso y cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. Recordó una tarde en la playa, cuando Carmen le había prometido que nunca la dejaría, que encontrarían una manera de estar juntas. Pero el mundo había sido más fuerte que ellas. Mientras esperaba, una de las jóvenes de la pareja se acercó. Se presentó como Lucía, una gaditana de 24 años, con una energía vibrante y una sonrisa tímida. «Mi novia y yo», comenzó dudando, «nosotras también tenemos miedo a veces. Pero ver cómo los enfrentaste, eso nos dio esperanza». Dolores la miró, sorprendida por la honestidad de la chica. Por un momento vio en Lucía un reflejo de su propia juventud, de la audacia que había perdido con los años. «No dejes que el miedo os robe lo que sois», dijo Dolores, su voz suave pero firme. Lucía sonrió y se alejó, tomada de la mano de su novia. Minutos después, Carmen apareció caminando con dificultad pero con una luz en los ojos que Dolores reconoció al instante. «Perdona la tardanza», dijo Carmen, sentándose a su lado. «Me costó llegar». Dolores no respondió de inmediato, en cambio, sacó la carta del bolso y la colocó entre ellas. «Leí tu carta», dijo finalmente. «Y no sé si puedo perdonarte por todo el tiempo que perdimos, pero quiero intentarlo». Carmen tomó su mano, y por un instante fueron de nuevo las jóvenes que se amaban en secreto en las calles de Cádiz. Hablaron durante horas, recordando los días felices, los momentos robados, las promesas que nunca pudieron cumplir. Carmen confesó que tras escapar del convento, había vivido en Madrid, atrapada en un matrimonio sin amor, criando a dos hijos que nunca supieron de su pasado. Pero siempre llevó a Dolores en su corazón, como un faro que la guiaba en la oscuridad. Mientras el sol subía en el cielo, Dolores sintió algo que no había sentido en décadas: esperanza. Pero esa esperanza se vio interrumpida por el rugido de las motos. Los mismos jóvenes de antes habían regresado, esta vez más agresivos. Uno de ellos, un chico de unos 20 años con una cicatriz en la mejilla, se acercó demasiado, gritando insultos hacia Lucía y su novia, que estaban cerca. Dolores y Carmen se miraron, y sin decir una palabra, supieron que no podían quedarse calladas. «Dejadlas en paz», gritó Carmen, levantándose con una fuerza que desmentía su edad. Los jóvenes rieron, pero Dolores se puso de pie junto a ella, su bastón alzado como un arma. «No sois más que cobardes», dijo, su voz firme como el acero. La plaza se llenó de curiosos y por un momento el tiempo pareció detenerse. Los jóvenes, abrumados por la presencia de las dos ancianas, retrocedieron, murmurando entre ellos antes de marcharse. Lucía y su novia, visiblemente emocionadas, se acercaron de nuevo. «No sé cómo agradeceros», dijo la novia de Lucía, una chica de cabello largo y ojos oscuros. Carmen sonrió, tomando la mano de Dolores. «Solo sed vosotras mismas», dijo. «Eso es suficiente». En ese momento Dolores supo que su historia con Carmen no había terminado, apenas estaba comenzando de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Dolores y Carmen. Cada mañana se encontraban en la Plaza de las Flores, compartiendo recuerdos y risas, reconstruyendo el puente que el tiempo había roto. Pero también había momentos de silencio, cuando el peso de los años perdidos se hacía insoportable. Dolores aún luchaba con la rabia de no haber sabido la verdad antes, mientras Carmen cargaba con la culpa de no haber luchado más por su amor. Una tarde, mientras paseaban por el malecón, Carmen sacó un pequeño cuaderno de su bolso. «Escribí algo para ti», dijo, su voz temblorosa. Era un poema, escrito con la misma caligrafía que Dolores había amado en su juventud. Las palabras hablaban de un amor que sobrevivió al tiempo,
de dos almas que a pesar de la distancia, nunca dejaron de buscarse. Dolores lo leyó en silencio, las lágrimas cayendo sobre el papel. Es hermoso, susurró, pero no borra el dolor. Carmen asintió, entendiendo. No puedo cambiar el pasado, pero quiero darte lo que nos queda de futuro. Esa promesa tocó algo profundo en Dolores y por primera vez, sintió que podía dejar ir parte de su resentimiento. Decidieron pasar más tiempo juntas, redescubriendo Cádiz como si fueran de nuevo aquellas jóvenes enamoradas. Visitaron la playa donde se besaron por primera vez, el café donde compartieron sus primeros secretos, la iglesia donde rezaron por un mundo que las aceptara. Pero la paz no duró mucho. Los jóvenes en moto volvieron a aparecer, esta vez con una actitud más amenazante. Una noche, mientras Dolores y Carmen caminaban por una calle estrecha, una de las motos se acercó peligrosamente, casi rozando a Carmen. Dolores, con una furia que parecía sacada de su juventud, golpeó el suelo con su bastón y gritó: «Dejadnos en paz». Los jóvenes se rieron, pero uno de ellos, la chica del grupo, pareció dudar, mirando a las ancianas con algo que parecía arrepentimiento. Esa noche Dolores no pudo dormir, atormentada por la idea de que el mundo no había cambiado tanto como esperaba. Recordó los días en que ella y Carmen tenían que esconderse, temiendo ser descubiertas. Pero también pensó en Lucía y su novia, en cómo ellas caminaban de la mano sin miedo, algo que Dolores nunca pudo hacer en su juventud. Decidió que no permitiría que el miedo gobernara su vida de nuevo. Al día siguiente Dolores y Carmen se encontraron con Lucía en la plaza. La joven les contó que los jóvenes en moto eran parte de un grupo que acosaba a cualquiera que consideraran diferente. Pero la chica del grupo, llamada Ana, de unos 22 años, parecía estar cuestionando sus acciones. «La vi ayer, mirando una foto de dos mujeres besándose», dijo Lucía. «Creo que está confundida, pero no es como los demás». Dolores y Carmen decidieron buscar a Ana. Con la ayuda de Lucía, la encontraron en un bar cerca del puerto, sola, con la mirada perdida. Carmen, con su dulzura característica, se acercó y le habló. «No sé qué te lleva a hacer lo que haces», dijo, «pero sé lo que es vivir con miedo a ser quien eres». Ana, sorprendida, no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, Dolores vio una chispa de esperanza en alguien que parecía perdido. Esa noche, mientras Carmen dormía en el sofá de Dolores, la anciana reflexionó sobre su vida. Había pasado décadas escondiendo su amor, pero ahora, al final de su camino, estaba decidida a vivir sin miedo. Tomó la mano de Carmen, que dormía plácidamente, y susurró: «No dejaré que nos separen otra vez». El encuentro con Ana marcó un punto de inflexión. La joven de 22 años, con el cabello corto y teñido de rojo, comenzó a aparecer en la Plaza de las Flores, observando desde lejos a Dolores y Carmen. No hablaba, pero su presencia era una señal de que algo en ella estaba cambiando. Dolores, que había aprendido a leer a las personas en sus años de soledad, vio en Ana una lucha interna, un eco de su propia juventud, cuando el mundo le exigía ser alguien que no era. Una tarde, mientras Dolores y Carmen compartían un café en un bar antiguo, Ana se acercó tímidamente. «Quiero pedirles perdón», dijo, su voz apenas audible. Explicó que creció en un hogar donde le enseñaron a odiar lo que no entendía. Pero al ver a Dolores y Carmen, dos mujeres que habían enfrentado tanto por su amor, algo en ella se rompió. «No quiero ser como ellos», confesó, refiriéndose a los otros jóvenes en moto. Dolores, con una mezcla de compasión y firmeza, le dijo: «Entonces no lo seas. Elige quién quieres ser». Ana se convirtió en una aliada inesperada. Con su ayuda, Dolores y Carmen comenzaron a hablar con otros jóvenes de Cádiz, compartiendo su historia en pequeños círculos. La Plaza de las Flores, que antes era un lugar de miedo, se transformó en un espacio de diálogo. Lucía y su novia, junto con otras parejas, se unieron, creando una comunidad que desafiaba los prejuicios con amor y valentía. Pero no todos en Cádiz estaban listos para aceptar el cambio. Una noche, mientras Dolores y Carmen caminaban hacia casa, una piedra rompió la ventana de un bar cercano, seguida de gritos e insultos. Los jóvenes en moto habían regresado, esta vez con más rabia. Ana, que estaba con ellos, intentó detenerlos, pero fue empujada al suelo.
Dolores, sin dudarlo, se interpuso entre Ana y los agresores, su bastón alzado como un escudo. «No tocaréis a nadie más», gritó, su voz resonando en la calle silenciosa. La escena atrajo a los vecinos, que salieron de sus casas, algunos con miedo, otros con curiosidad. Carmen, a pesar de su fragilidad, se unió a Dolores, tomando su mano. «No estamos solas», dijo, mirando a los rostros que las rodeaban. Para sorpresa de todos, algunos vecinos comenzaron a gritar a los jóvenes, exigiéndoles que se fueran. Ana, desde el suelo, se levantó y enfrentó a sus antiguos amigos, declarando que no seguiría sus pasos. Los jóvenes, abrumados por la resistencia, se marcharon, dejando tras de sí un silencio cargado de victoria. Esa noche Dolores y Carmen fueron recibidas como heroínas en el bar. Los vecinos, muchos de los cuales habían ignorado a Dolores durante años, le ofrecieron palabras de apoyo. Por primera vez Dolores sintió que Cádiz, la ciudad que tanto amaba y tanto la había herido, comenzaba a aceptarla. Al día siguiente Dolores y Carmen decidieron hacer algo que nunca pudieron en su juventud: caminar de la mano por las calles de Cádiz, sin miedo. Acompañadas por Lucía, Ana y otros recorrieron el malecón, sus pasos lentos pero llenos de orgullo. La ciudad, con su mar brillante y sus calles llenas de historia, parecía mirarlos con nuevos ojos. Dolores sintió que, por fin, estaba viviendo la vida que siempre soñó. Pero el pasado aún tenía secretos por revelar. Una mañana, mientras ordenaba su piso, Dolores encontró una caja vieja bajo su cama. Dentro había más cartas de Carmen, escondidas por su madre para protegerla de la verdad. Cada carta era un pedazo de su historia, un recordatorio de que su amor nunca fue un error, sino un acto de valentía en un mundo que no estaba listo. Las cartas encontradas bajo la cama de Dolores eran un tesoro doloroso. Cada una estaba escrita con la misma caligrafía delicada de Carmen, fechadas entre 1952 y 1960. En ellas, Carmen narraba su vida en el convento, su desesperación por escapar, sus intentos fallidos de contactar a Dolores. Una carta en particular hizo que Dolores se detuviera, con el corazón en un puño: «Si no vuelvo a verte, que sepas que cada estrella en el cielo de Cádiz lleva tu nombre». Dolores invitó a Carmen a su piso para leer las cartas juntas. Sentadas en la mesa de la cocina, con una taza de té humeante entre ellas, abrieron cada sobre con cuidado, como si estuvieran desenterrando un tesoro frágil. Las palabras de Carmen eran un mapa de su sufrimiento, pero también de su amor inquebrantable. «Intenté escribirte cada día», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Pero mi madre interceptaba las cartas. Nunca supe que las habían guardado». El descubrimiento de las cartas trajo una nueva capa de sanación, pero también de dolor. Dolores se preguntó cuántas noches habría pasado mirando el mar, esperando una señal que nunca llegó, mientras esas cartas dormían bajo su cama. Pero en lugar de dejar que la rabia la consumiera, decidió que esas palabras eran un regalo, una prueba de que su amor había sido real, incluso cuando el mundo lo negaba. Mientras tanto, la Plaza de las Flores se había convertido en un símbolo de cambio en Cádiz. Ana, ahora alejada de los jóvenes en moto, comenzó a organizar reuniones en la plaza, donde personas de todas las edades compartían sus historias. Dolores y Carmen se convirtieron en figuras centrales, no solo por su edad, sino por la fuerza de su amor y su resistencia. Lucía y su novia, junto con otros, comenzaron a planear un evento para visibilizar el amor diverso en Cádiz, una marcha que recorrería las calles de la ciudad. La idea de la marcha llenó a Dolores de una mezcla de emoción y temor. En su juventud, soñaba con un día en que pudiera caminar con Carmen sin esconderse, pero también sabía que el mundo no siempre era amable. Sin embargo, al ver a Ana, Lucía y otros jóvenes luchando por un futuro mejor, decidió que no podía quedarse atrás. «Lo haremos juntas», le dijo a Carmen apretando su mano. Los preparativos para la marcha fueron intensos. Ana, con su energía juvenil, se encargó de los carteles y las redes sociales, mientras Lucía y su novia coordinaban con otras organizaciones. Dolores y Carmen, a pesar de su edad, insistieron en participar, diseñando pancartas con mensajes de amor y resistencia. Una noche, mientras pintaban un cartel que decía «El amor no envejece», Carmen se detuvo y miró a Dolores.
Si hubiéramos tenido esto en nuestra época, comenzó, pero Dolores la interrumpió con un beso suave en la frente. Lo tenemos ahora, dijo. El día de la marcha llegó, y Cádiz se llenó de colores y voces. Dolores y Carmen caminaban al frente, sus manos entrelazadas, seguidas por cientos de personas que gritaban por la libertad de amar. Los jóvenes en moto aparecieron al principio, pero esta vez, no había odio en sus rostros, solo curiosidad. Ana, que marchaba junto a Dolores, les hizo un gesto para que se unieran. Uno de ellos, el chico de la cicatriz, dudó, pero finalmente dejó su moto y se unió a la multitud. La marcha terminó en la playa, donde Dolores y Carmen, agotadas pero felices, se sentaron en la arena. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo como el día en que todo comenzó. Hemos vivido mucho, dijo Carmen, su voz suave. Pero este momento lo vale todo. Dolores sonrió sintiendo que por fin, el mundo estaba empezando a entenderlas. La marcha marcó un antes y un después en Cádiz. Los periódicos locales hablaron de Dolores y Carmen, llamándolas las abuelas del amor, un título que las hizo reír y sonrojar. Pero más allá de la atención, lo que llenaba sus corazones era la comunidad que habían ayudado a construir. La Plaza de las Flores se convirtió en un lugar de encuentro semanal, donde jóvenes y mayores compartían historias, risas y esperanzas. Sin embargo, el tiempo no perdona, y tanto Dolores como Carmen sabían que sus días eran contados. Una mañana, Carmen despertó con una tos persistente y los médicos confirmaron lo que temían: su salud estaba deteriorándose rápidamente. Dolores, a pesar de su propia fragilidad, se convirtió en su cuidadora, llevándola a citas médicas y asegurándose de que cada día estuviera lleno de amor. No dejaré que te vayas sola, le prometía cada noche mientras le leía fragmentos de sus cartas. Ana y Lucía se convirtieron en sus aliadas más cercanas, visitándolas a diario y trayendo risas a su pequeño piso. Ana, que había encontrado su propia identidad al aceptar su bisexualidad, veía en Dolores y Carmen un modelo de valentía. Quiero ser como vosotras cuando sea mayor, dijo una tarde, mientras compartían una paella casera. Carmen, con una sonrisa débil, respondió: solo sé fiel a ti misma, pequeña. Eso es todo lo que importa. A medida que los días pasaban, Dolores comenzó a escribir su propia historia, un diario que narraba su vida con Carmen, desde los días oscuros de la posguerra hasta la marcha en Cádiz. Quería dejar un legado, no solo para ellas, sino para las generaciones futuras. Cada noche, mientras Carmen dormía, Dolores escribía, sus palabras un testimonio de amor y resistencia. Nuestro amor fue un delito, pero también fue nuestra libertad, escribió en una página. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Cádiz, Carmen tomó la mano de Dolores y le pidió que la llevara a la playa una última vez. Con la ayuda de Ana y Lucía, llegaron a la arena, donde el mar brillaba como un espejo. Carmen, sentada en una silla de ruedas, miró a Dolores con ojos llenos de amor. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Dolores, con lágrimas en los ojos, respondió: gracias por volver. Esa noche, Carmen se durmió en los brazos de Dolores, su respiración cada vez más débil. Cuando despertó al amanecer, Dolores supo que Carmen se había ido. Pero en lugar de dolor, sintió una extraña paz. Carmen había vivido sus últimos días rodeada de amor, libre por primera vez en su vida. Dolores guardó su diario junto a las cartas de Carmen, sabiendo que su historia viviría para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La comunidad de Cádiz se reunió para despedir a Carmen, no con tristeza, sino con una celebración de su vida. La Plaza de las Flores se llenó de flores, velas y mensajes de amor. Ana y Lucía prometieron continuar el legado de Dolores y Carmen, organizando talleres y eventos para promover la aceptación y el amor diverso. Dolores, aunque rota por la pérdida, encontró consuelo en la comunidad que había ayudado a construir. Cada día, caminaba a la plaza, sentándose en el banco donde se reencontró con Carmen. Allí, bajo el sol de Cádiz, sentía que Carmen seguía con ella, en cada ola del mar, en cada risa de los jóvenes que ahora caminaban sin miedo. Los meses pasaron y Dolores, ahora de 93 años, se convirtió en una figura icónica en Cádiz. Los jóvenes la llamaban Abuela Dolores y su historia con Carmen se convirtió en una leyenda local,
contada en cafés, escuelas y reuniones. El diario de Dolores fue publicado por una editorial local, con la ayuda de Ana y Lucía, y se convirtió en un faro de esperanza para quienes luchaban por ser aceptados. Cada mañana Dolores caminaba a la Plaza de las Flores, llevando consigo una de las cartas de Carmen. Allí se sentaba a leer, recordando cada momento que habían compartido. Los jóvenes en moto que una vez la acosaron, ahora la saludaban con respeto. El chico de la cicatriz, que se había unido a la marcha, comenzó a trabajar con Ana en proyectos comunitarios, buscando redimirse de su pasado. Una tarde, mientras el sol se ponía, Dolores recibió una invitación para hablar en un festival de literatura en Sevilla. Dudó al principio, temiendo que su voz no fuera suficiente. Pero Lucía, con su energía característica, la convenció. Tu historia ha cambiado vidas, Dolores. Tienes que contarla. Con el apoyo de la comunidad, Dolores viajó a Sevilla, donde habló ante cientos de personas, compartiendo su amor por Carmen y su lucha por la libertad. El discurso de Dolores fue un éxito, y su historia se extendió más allá de Cádiz, inspirando a personas en toda España. Recibió cartas de jóvenes que agradecían su valentía, de ancianos que lamentaban no haber sido más valientes en su juventud, de familias que prometían criar a sus hijos con amor y aceptación. Dolores, humilde como siempre, guardaba cada carta, sabiendo que eran parte del legado que ella y Carmen habían construido. Un año después de la muerte de Carmen, Dolores decidió hacer una última cosa por su amor. Con la ayuda de Ana y Lucía, organizó una ceremonia en la playa, donde esparcieron las cenizas de Carmen en el mar. Mientras las olas se llevaban los restos de su amada, Dolores leyó en voz alta el poema que Carmen había escrito para ella. Cada estrella en el cielo de Cádiz lleva tu nombre, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. La comunidad, reunida a su alrededor, guardó silencio, honrando un amor que había desafiado al tiempo. Dolores vivió sus últimos días con una paz que nunca había conocido. Cada noche antes de dormir, miraba una foto de ella y Carmen, tomada en la marcha, sus manos entrelazadas, sus rostros llenos de amor. Cuando cerró los ojos por última vez a los 94 años, lo hizo con una sonrisa, sabiendo que había vivido una vida plena, no solo por ella, sino por todas las personas que su historia había tocado. La Plaza de las Flores sigue siendo un lugar de encuentro en Cádiz, un testimonio del amor de Dolores y Carmen. Ana y Lucía, ahora líderes de la comunidad, continúan su legado, asegurándose de que nadie en Cádiz tenga que esconder quién es. Y cada atardecer, cuando el sol tiñe el cielo de rojo, los gaditanos dicen que se puede ver a dos ancianas caminando de la mano por la playa, sus risas mezclándose con el sonido del mar. Prompt para la imagen introductoria, reiterado para coherencia. En una calle empedrada de Cádiz al atardecer, bajo un cielo teñido de rojo y naranja, una anciana española de 92 años, Dolores, camina con un bastón, su rostro arrugado pero lleno de determinación, con el cabello gris recogido en un moño. A su alrededor, tres jóvenes en motos de entre 18 y 25 años, dos hombres y una mujer, todos españoles, ríen con arrogancia, sus rostros iluminados por la luz del ocaso. En el fondo, la silueta de una plaza con una fuente y farolas, donde otra anciana, Carmen, de 91 años, espera sentada en un banco con el cabello blanco suelto y una mirada cargada de nostalgia y esperanza. La escena debe transmitir tensión, nostalgia y la promesa de un reencuentro que cambiará todo, con un estilo realista y colores cálidos que resalten la emoción de los personajes.